Radio Jerez cuenta. Todo lo que necesitas saber está en tu emisora más cercana. Canal Sur Radio. Andalucía cuenta. Jerez cuenta. Seguramente habrán oído hablar, y si no han oído hablar se los cuento yo, de esta nueva ley de estabilización que se está aplicando en las administraciones públicas para reducir el índice de trabajadores temporales que hay en ayuntamientos, en diputaciones, en juntas y en todo tipo de administraciones. Nos ha llamado la atención la Unión Europea porque la tasa de trabajadores temporales es muchísimo más alta de lo recomendado. Hoy hablamos con un abogado experto en el tema, de hecho es quien destapó este asunto, con Manuel Martos, que es de la provincia de Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un trabajo el que ha hecho que todavía está dando fruto y todavía está dando trabajo, pero la verdad es que tiene que haber una cierta satisfacción personal en haber removido los cimientos de las contrataciones, de la política laboral de las administraciones públicas desde lo más alto, ¿no? Ciertamente el destapar el fraude laboral más grande de todos los tiempos, siendo algo consentido, algo asumido por parte del mayor empleador, que es la administración, tener a 800.000 personas en fraude, pues sí me vanaglorio de haberlo destapado, pero también tengo impotencia absoluta de no poder ver cómo ese garante de la legalidad, que tiene que ser la administración, pues en vez de solucionar el problema y dar estabilidad, que es lo que marca la directiva, lo que marca Europa, lo que marcan las propias normas españolas, pues en vez de eso está poniendo a, como se dice vulgarmente, al pie de los caballos, pues a 800.000 madres y padres de familia, pues que llevan muchísimos años trabajando en esa administración y esas empresas públicas, pues técnicamente sin justificación, porque la única justificación es que, como digo, la propia administración no ha sabido gestionar perfectamente, que es como debe de hacerlo, y aplicando la normativa, pues ese personal que tiene pues absolutamente en fraude. Si a ello le unimos que los sindicatos que pertenecen a la Mesa General, Comisiones, UGT y CESIF, en vez de trabajar por quitar la precariedad y por ayudar a los trabajadores temporales, que son los más vulnerables, porque ciertamente tienen miedo precisamente de poner sus nombres en ningún tipo de demanda que pueda conllevar el no poder trabajar, pues estos tres sindicatos, en vez de ayudar a todo el personal, pues lo que han hecho es firmar la sentencia de muerte de muchísimos de ellos, primero con el primer acuerdazo que se firmó con Montoro y que la Audiencia Nacional, gracias a Dios, tumbó. Luego se ratificó en el segundo acuerdazo y ahora se materializa con la nueva ley, esta vez no es de Montoro, sino de Pedro Sánchez, la ley 2021, que lejos de solucionar el problema, como a priori dicen hacer o pretenden hacer, lo que va a conllevar, y ya está pasando, es una multitud de ceses y una situación pues absolutamente importantísima en contra de esos 800.000 trabajadores que no van a ver estabilidad en ningún momento. Manuel, si le parece, vamos a explicarle a nuestros oyentes cuál es la situación, porque muchas personas piensan, bueno, que se está haciendo fijos o que se pretende hacer fijos a trabajadores de la empresa pública o directamente de la administración pública, digamos, para que todo el mundo nos entienda, por la cara. Ese es el error en el concepto y es lo que tanto la administración como los sindicatos pueden vender a la opinión pública. Aquí el problema es que todo el personal que presta servicio en una empresa pública o en una administración lo hace bajo principio objetivo, que es igualdad, mérito, capacidad y publicidad. De hecho, todo el mundo que trabaja en el SAS, que trabaja en diputación, en ayuntamientos, todos entran mínimo por una bolsa de empleo y muchísimos entran por proceso selectivo. El problema viene cuando las administraciones, con la excusa de la tasa de reposición, pues si necesitan incorporar 100 personas a la administración,
con la tasa de reposición realmente incorporan 5. Obviamente los otros 95 que sí son necesarios son siempre interinos. En vez de solucionar el tema, que es aplicar las herramientas legales, como puede ser con el personal laboral, el concurso de mérito, que siempre ha existido, esa herramienta siempre la ha tenido la administración, pues prefería tener a todo el personal pues completamente diezmado, con el miedo, en contratos precarios, muy temporales. De hecho, en sanidad, por ejemplo, es lo peor, porque te encuentras pues contratos de semanas, de días, he visto contratos de horas, con lo cual, claro, el miedo del trabajador es absoluto. Pues la administración y los sindicatos han preferido tener eso antes que aplicar realmente las normas. Cierto es también que Europa no se da cuenta del tema, porque ningún sindicato obviamente denunció el tema en la Comisión Europea, y sí es cierto que tuve que hacerlo yo, sin saber realmente la repercusión que iba a tener todo esto, y sin tener realmente en aquel entonces una radiografía real de la situación de todas las administraciones, pues ya no es una, es que son todas las administraciones y en todas las comunidades autónomas. Y una vez que empezó a escarbar, fue sorprendente lo que encontró. No se imaginaba que la situación fuera esta. ¿Por qué hacen esto las administraciones españolas? Algo que no sucede así en el resto de Europa. Yo entiendo que es por controlar. Es muy sencillo tener al trabajador pendiente de diversos contratos temporales, con lo cual el trabajador que desconoce realmente la normativa y se deja guiar por los que en teoría son los garantes, que es la propia administración, que en teoría es la mayor garante de la legalidad. Si esa administración no le está dando la fijeza, el trabajador entiende que es por algo. Si acude además a los sindicatos también le van diciendo que la situación es así, pues realmente esos dos elementos confluyen para que la administración tenga a 800.000 personas perfectamente sumisos. Y yo creo que esa es la situación. O sea, hasta ahora que realmente ya los trabajadores empiezan a conocer la realidad, empiezan a saber y conocer sus derechos, pues hasta ahora han sido muy dóciles. Los sindicatos y las administraciones han hecho lo que han querido con ellos, los han cesado, los han trasladado, han hecho lo que han querido, y siempre incluso el personal interino de nombramiento sin derecho a indemnización ninguna. Es decir, es un personal perfectamente dócil y barato. Ahora, sin embargo, muchos trabajadores están despertando, dándose cuenta de que sí había una opción de denunciar. Muchos no se han dado cuenta de esto hasta que no han visto que su plaza ha salido en el listado, digamos, para que nos entiendan todos, de esas plazas que se van a estabilizar. Y hay que hacer una distinción entre plaza y trabajador. Es decir, si la plaza sale a estabilización, eso significa que se va a tener que enfrentar con otros posibles candidatos. ¿Cómo va a cambiar la situación, el panorama? Yo imagino que va a ser una gran revolución laboral. Absoluta. Una cosa es la plaza y otra cosa es el puesto. El trabajador, cuando se abusa de él, lo que se le genera es un derecho a un puesto de trabajo. Sin embargo, la plaza es, como se conoce dentro de la organización de la administración, la dotación presupuestaria. Entonces, esa dotación presupuestaria, esa plaza de médico 05873 del Hospital Puerta del Mar, tiene que salir a oferta pública todos los años hasta que esa plaza la ocupe un funcionario. Si en la realidad esa plaza año tras año no sale a oferta, pero sí la está ocupando Paco Martín ha generado un derecho a un puesto de trabajo. Con lo cual, ahora, a día de hoy, hay que solapar el derecho al puesto con la plaza. Hay que solapar igualdad, mérito y capacidad con el derecho laboral. Pero como lo han hecho muy mal, lo que se va a producir es una verdadera hecatombe, porque ahora se van a confundir las plazas, los puestos, los nuevos opositores y funcionarios que, ya siendo funcionarios, además ejercen derechos como tienen reconocido de concursos de traslado, por ejemplo.
con lo cual se va a crear un panorama pues absolutamente muy lioso, muy lioso. Y se supone que tiene que estar todo terminado antes del 31 de diciembre de 2024. ¿Se podrá? No. Se entiende que al día 31 de diciembre de este mismo año deben de convocarse todas esas plazas incluidas en la oferta y desarrollarse todos los procesos y tomar posesión todos los funcionarios antes del 2024. Por eso, actualmente los trabajadores están denunciando su situación personal, todos ellos, y además ya se está pidiendo responsabilidad personal contra la propia administración, lo que son planteamientos de demanda de daño patrimonial, además de daños y perjuicios, y además está solicitando el reconocimiento de responsabilidad tanto del personal gestor de la propia administración, quien realmente ha provocado por su inactividad o mala gestión esta situación, y se están depurando responsabilidades penales, porque entendemos que personas que llevan, por ejemplo, 30 años, y yo llevo trabajadores con 30 años de experiencia y 32 que se van a ver cesados, estamos hablando de delito. Muchísimas gracias, Manuel Martos, por habernos atendido, habernos aclarado algunas cuestiones, y hasta que las cosas no vayan evolucionando no sabremos cómo va a quedar todo. Un placer haber hablado con usted y creo que hablaremos más adelante, intuyo. Pues muchas gracias a vosotros y lo importante en este caso y en todos es que la gente se informe. En Canal Sur Radio, Jerez Cuenta. Tus cosas, tu gente, tu cultura, tu día a día, tus equipos. Canal Sur Radio, Andalucía Cuenta, Jerez Cuenta.